¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estés donde estés. Bienvenido a Relájate y Educa. Hoy es viernes 14 de enero y tenemos un encuentro en Relájate y Educa. Y vamos a estar con una nutricionista que va a venir a hablar con nosotros de algunas de las cosas que más os preocupan, algunas de las cosas con las que venís a mí con frecuencia con respecto a la comida en casa, la alimentación que hacemos cuando los niños comen mucho, cuando comen poco, cuando no quieren comer, etcétera. Vamos a esperar a que venga Natalia Moragues, la podéis ir buscando. Ella es una mujer estupenda, es una grandísima profesional y estoy segura de que todos, empezando por mí, vamos a aprender muchísimo de lo que nos pueda contar. Voy a ver si la puedo invitar yo. Bueno, le he enviado la invitación y a ver si la tenemos aquí con nosotras dentro de poquito. ¿Ya estás? Buenos días. Hola Natalia, ¿Qué tal, Amaya? ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues encantada de tenerte aquí en mi casa, que además ahora es mi casa de manera literal, igual que probablemente tú estés en tu casa de manera literal. En mi casa, relájate y educa, pero también en mi casa donde ahora pasamos todos la mayor parte del tiempo. Bueno, ¿cómo estás? Qué sitio más bonito. ¿Cuántas plantas tienes detrás? Me encanta. Natalia, estaba diciendo que tú eres nutricionista, que eres una grandísima profesional, justo antes de que te incorporaras, pero quiero decir que tienes un libro que seguro que a muchos de los que estáis por aquí os va a interesar y se titula Empezar a comer sano, guía práctica para una primera infancia saludable. Muchos de los que visitáis Relájate y Educa tenéis a niños en esa primera infancia y algunos de vosotros preguntáis porque no sabéis qué está bien, qué está mal, cuándo os tenéis que preocupar, cuándo no os tenéis que preocupar, cómo reaccionar ante algunas situaciones. Y Natalia nos va a hablar de esto. Pero otros no tenéis estas dudas. Y a lo mejor no lo estáis haciendo bien, a lo mejor no estáis dando a esta primera infancia una alimentación saludable. Y espero que también aquí Natalia nos dé un poco de pautas para, bueno, para tener una dirección y algunas orientaciones. Así que bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros. Nada, gracias a ti por invitarme. Un placer. Siempre es un placer. Tengo aquí unas cuantas preguntas que Sí. son las preguntas que yo he recogido de las que me hacen con frecuencia las personas que recurren a Relájate y Educa. Pero antes de hacértelas, os quiero decir algo a los que estáis ahí. Vamos a dejar el directo colgado, lo vais a poder ver y os lo vamos a mandar por correo electrónico, porque la verdad es que a estas horas casi todos lo veis después. Así que no os preocupéis, os tenéis que ir, porque esto se va a quedar aquí y lo podéis ver después. Bueno, pues vamos allá. Natalia, la primera pregunta que te Venga. quiero hacer es esta. Mi hijo es que no come lo suficiente. Y yo le tengo que decir una cucharadita más, una cucharadita más. Y es que no come bien, come poco. Esta preocupación me la encuentro todos los días y tú te la encontrarás muchísimo más. ¿Qué pasa cuando mi hijo no se termina lo que hay en el plato? Si yo calculo 2 rebanadas de pan, se come media, ¿qué hago en estas situaciones? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que analizar es si realmente mi hijo come poco. Porque muchas veces realmente el niño no es que coma poco. ¿Me escuchas bien? Porque me escucho yo como con... Yo te ¿Cómo se escucho dice? perfectamente. ¿Me escuchas Yo te bien? escucho. Vale. Vale. Muchas veces realmente nos da la sensación de que el niño come poco porque cuando lo sentamos a comer a lo mejor se come poca cantidad de lo que yo le pongo en el plato. Entonces lo primero que tengo que hacer es analizar qué es la saciedad. Como por ejemplo pueden ser pues chucherías o galletas o postres dulces. Entonces en esos casos hay que analizar el cómputo total de todo lo que el niño ingiere. En muchas ocasiones lo que ocurre también es que cuando un niño tiene tendencia a comer poco,
tendemos a ofrecerle luego de postre algo que sabemos que se va a comer sí o sí, pero que a lo mejor no es muy saludable. Por ejemplo, pues un helado, unas galletas, unas natillas, algo con azúcar que sabemos que le gusta y se lo va a comer. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, al final el niño, pues este postre dulce, por decirlo de alguna forma, se lo acaba comiendo, porque son productos que están hechos para que no podamos ignorar nuestras señales de saciedad, sino que nos lo comamos. Es como cuando tú vas a la calle un día a comer un sábado en un restaurante y empiezas a comer y estás ya hasta aquí y dices, ya paro. Pero luego el postre como que siempre entra, ¿no? La tartita o algo así especial, ¿no? Y esto ocurre porque ese tipo de procesos de productos pues son capaces de saltarse esas barreras de saciedad que produce nuestro organismo. Por eso al final favorecen también la obesidad, ¿no? Porque hacen que comamos más de lo que realmente necesitamos. ¿Qué ocurre en estos casos? En los niños que comen poco porque necesitan poco. Muchas veces es que no necesitan comer más. Pues que si nosotros al final le damos este postre dulce, al final cuando llega la siguiente comida, el niño realmente está empachado porque ha comido más de la cuenta. Por tanto, cuando nosotros le pongamos para la merienda la fruta, pues no la va a querer porque está como lleno. Ahora, si yo vuelvo y le ofrezco otra vez otra cosa dulce, o un caramelito, un no sé qué, o unas galletas otra vez, un bizcocho, un donut, etcétera, pues a lo mejor se lo come porque volvemos a lo mismo. Es difícil resistirse. Entonces, claro, luego llega la cena y el niño no puede más. Entonces, al final, el cómputo total del día es saludable. Entonces, claro, nos da la sensación de que el niño no come fruta, no come el guiso que yo le pongo, no come de nada, porque al final lo estoy acostumbrando a comer cosas que son muy dulces. Muchas veces también, cuando ya son mayores, lo que ocurre también es que ya saben que si no comen lo que hay de comida, luego le vas a dar la natilla al yogur. Entonces no quieren comer para luego poderse comer lo otro. Entonces al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, en la que entramos en bucle y ya no sabemos cómo salir. Por tanto, lo más importante es intentar no caer en el error de ofrecer este producto que no son saludables a los niños. Lo ideal es ofrecer alimentos de calidad y no preocuparnos que ellos se van a encargar de la cantidad, porque si nosotros estamos ofreciendo productos naturales, realmente el niño va a ser capaz de identificar esas señales de hambre y saciedad y va a comer lo que realmente necesita. O sea, un niño no va a crecer más por comer más. Un niño normalmente está creciendo, o sea, nos pensamos que si un niño come poco, va a crecer poco y realmente es al revés. O sea, como no está creciendo mucho porque su cuerpo es así y ahora mismo no necesita crecer más, pues no necesita comer más. Es frecuente encontrar a niños que a lo mejor son delicados para comer, por decirlo de alguna forma, o que comen poco, ¿vale? No me gusta encasillar, pero bueno, vamos a entendernos así, que vemos que tienen épocas de, oye, de repente tiene un hambre este niño y come un montón, y vemos que pega un estirón, ¿vale? Y nos pensamos, mira, ¿ves? Ha comido más y ahora pega un estirón. No es así, realmente el niño estaba empezando a pegar un estirón, su cuerpo demandaba una ingesta mayor y por eso el niño estaba comiendo más. Por tanto, lo que tenemos que intentar es eso, asegurarnos de ofrecer alimentos de calidad y no preocuparnos porque el niño come poco, ¿vale? Otra cosa es que realmente nos encontremos con un niño que haya una patología detrás. Por ejemplo, un niño que tenga alguna intolerancia, que tenga una celiaquía no diagnosticada. O sea, esto podría ser posible. Entonces, antes que nada, lo que hay que valorar es el estado general del niño. Si el niño se encuentra feliz, si el niño es activo, si está muy cansado, si se queja de molestias abdominales, si tiene algún síntoma extra, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se lo podemos comentar al pediatra y él pues ya valorará si hay que mandarle alguna prueba para descartar algo que realmente esté provocando que ese niño no coma, ¿vale? Pero estos son casos minoritarios, o sea, la mayoría de las familias que acuden con el problema de que mi niño no come suelen ser porque el niño realmente no necesita comer mucho o porque realmente le estamos dando fuera del menú familiar cosas que le producen saciedad. Entonces, según tu criterio, lo que nos acabas de decir es que eliminemos estos productos procesados que son muy dulces, que van a hacer que el cerebro se active, que quiera, ¿no? Que eso lo eliminemos del día a día menos. Me imagino que alguna excepción se podrá, pero que no estén en el frigorífico. Yo creo que la manera más fácil de hacer las cosas es que no estén en el frigo, porque si están en el frigo se comen, ¿no? Se ofrecen.
Y lo segundo, Totalmente. ay, y lo segundo, que dejemos que el niño se autorregule, ¿no? Que el niño coma lo que su cuerpo le está pidiendo. Y las dos cosas van unidas, ¿no? Entiendo. Si yo le estoy dando las natillas comerciales, las natillas del súper, Ujú, le va a resultar difícil ujú. autorregularse. Esta es un poco la Exactamente. criterio. Exactamente. Luego hay que también diferenciar un poco, porque yo me encuentro también con muchas familias que están muy puestas en tema de alimentación infantil y crianza y tal, ¿no? El perfil probablemente de mamás que te siguen. Y, y me encuentro con frecuencia, pues, el extremo opuesto, ¿no? O sea, el extremo opuesto de la familia que le da natillas, le da galletas, le da helado, tal, pues el extremo opuesto, ¿no? De la familia que jamás bajo ningún concepto le da un dulce a su hijo, ¿no? Esto tampoco es saludable, ni tampoco tenemos por qué agobiarnos de esa manera. Es decir, lo que tenemos que intentar es que normalmente en casa no lo tengamos en la nevera, en la despensa o en el congelador, pero no pasa nada porque yo, ahora que las Navidades, compre polvorones, o si un día puntual me apetece comprar algo, pues lo compro. Hombre, es verdad que yo siempre recomiendo que no lo tengamos en casa de forma habitual, pero que si un día al niño le apetece comer chocolate con churros o comerse en la calle algo así puntual, no pasa nada porque se lo compremos. Ojo, estamos hablando de niños que tengan ya por lo menos 3 años o 4, ¿no? No con 2, 3 años que son demasiado chiquitillos, ¿no? No deben tomar azúcar. Eh, pero bueno, igualmente, si van a un cumpleaños un día, es que no pasa nada. Yo me he encontrado con familias que no llevaban a sus niños a un cumpleaños por el hecho de que había un montón de alimentos que no eran saludables. Entonces, tampoco podemos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque la salud no es solo la salud física, es también la salud mental y la salud emocional. Y el socializar y el tener esos encuentros en las edades infantiles, donde ves a tus compañeros fuera de clase, en un entorno distinto, donde hay más juego y tal, eso también es bueno para el niño. Entonces, bueno, que ese día sabemos que le va a dar una cagalera al niño, porque es que a mi hijo le pasa eso, no está acostumbrado a comer, se pone hasta ahí ese día, ya está empezando a controlar, pero de chico era ese día, llegaba a casa de qué porquería que se había comido, pero bueno, es un día cada, cada X tiempo. Y hay que tener en cuenta también una cosa, es que nosotros no debemos prohibir, ¿no? Porque al final la prohibición crea más deseo. Con lo cual, si tú a un niño le prohíbes siempre lo dulce, al final lo que estás consiguiendo es el efecto contrario. El día que tú no estés, el niño se vaya como loco a lo dulce. Nosotros, como madres, como madres, como padres, tenemos que tener en cuenta que nuestra obligación es educar a nuestros hijos para que sean autónomos el día de mañana, ¿no? Y que ellos tengan la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Y esto es muy importante en el ámbito también alimentario. Nosotros no debemos prohibir, porque al final lo que van a hacer es comer a escondidas, como ocurre ya en muchos adolescentes. Cuando salen a la calle tienen ya su dinero, pues irse a comprar productos que no son saludables. Entonces es preferible de vez en cuando ofrecérselo, pero y siempre intentar que controlen. Por ejemplo, que ellos aprendan a dosificar, que no se peguen un atracón de caramelos el día de la cabalgata, sino que ellos aprendan, oye, pues venga, de los que hemos cogido en la cabalgata, ¿cuáles son los que más te gustan? Estos, pues los otros los vamos a tirar, los vamos a regalar para la Semana Santa, a un amiguito que sale en la Semana Santa. Y los que realmente te gustan, pues los vamos a guardar. Unos hicimos una bolsita para los días a lo mejor que vayamos a ir al cine, que vamos al cine de higos a prueba. Bueno, pues ya tenemos unos gusanitos y alguna para ese día puntual. Y los otros, pues saben que el día que quieran comerse a lo mejor uno, pues es eso, uno o dos, pero no es una cantidad enorme. Yo, sin que se den cuenta, voy tirando caramelo y ya cada vez quedan menos. Pero bueno, de lo que se trata es de enseñarles, ¿no? A que no es cojo y me zampo un montón de caramelos, sino que ellos van poniendo los límites. Complicado, es lento, pero es nuestra labor como padres y madres. Os voy a contar algo que hacíamos nosotros, como lo has recordado Natalia, cuando vivíamos en Estados Unidos. Allí Halloween es una gran fiesta y vuelven con kilos de Sí, caramelos, ¿eh? claro, Es un poco... claro. Mis hijos eran y volvían, ellos no cumplían con kilos porque no podían, ¿no? Pero tenían su cosita y aquello era muy excesivo.
Entonces lo que hacíamos, por si alguno de vosotros lo quiere usar, es una idea más, además de las que os ha dado Natalia. Dejábamos unos cuantos caramelos en una cestita en la puerta de casa para las hadas de Halloween. Las hadas de Halloween se llevaban los caramelos y nos dejaban unos regalitos, unos detallitos. Y así había un intercambio diferente y cambiábamos ese exceso de dulces por otra cosa. Pero ellos se quedaban con unos cuantos, claro, elegían los más ricos, los Ujú. más especiales, pero les hacía ilusión también desprenderse porque sabían que iban a tener algo a cambio. Yo creo que también darlo para el amigo que va a estar en la Semana Santa o para los días de cine, pues es bonito, ¿no? Y esa espera, poder retrasar el momento de la satisfacción, ahí estás educando no solo para la comida, estás educando para muchísimas cosas, ¿no? La generosidad Claro. de la Semana Santa y mi propia espera cuando es para la próxima vez que vayamos al cine, que a lo mejor es dentro de 4 semanas y me toca esperar. Eso es Ahora fantástico. con el COVID es Bueno, poco frecuente, pero no, precisamente este fin de semana que hace frío, a lo mejor voy al cine, pero no vamos todas las semanas, entonces es una buena estrategia. eh, ¿qué pasa cuando los niños dejan de probar alimentos nuevos o dejan de comer verdura o dejan de comer verdura y fruta o estos niños que solo quieren comer pasta con tomate y los padres están desesperados porque solo come pasta con tomate y no prueba una pieza de fruta o no prueba un poquitín de verdura? ¿Cuánto me tengo que preocupar? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Qué puedo hacer en estos casos? Vale. A ver, es frecuente que a partir del año empiecen a volverse un poco más selectivos y que pues ya a lo mejor algún alimento que antes consumías sin problema, ¿no? Es muy frecuente niños que tomaban tomate, brócoli, porque a lo mejor baby leaf y de pronto ya pues no le gusta, ¿no? Es verdad que hay un estudio en el que se ha visto que los niños que empiezan a tomar sólidos antes de los 9 meses tienen luego un abanico mayor en su repertorio, ¿no? De alimentos que consumen o que les gustan, de verduras y frutas. Por tanto, es algo a tener en cuenta, no retrasar mucho la introducción de los sólidos. Luego también analizar un poco qué tipo de productos alimentarios comen, ¿no? ¿Qué alimentos le doy? Bueno, qué productos, sí, productos alimentarios sobre todo, porque estos productos que comentábamos antes, ¿no? De las natillas, las galletas y tal, además de provocar que luego pues, se sacien y no coman de otro tipo de alimentos que sí que son interesantes a nivel nutricional, lo que hacen es que modifican el paladar y modifican las preferencias alimentarias. Mira, yo siempre pongo un ejemplo y es cuando uno fuma y deja de fumar, seguro que a lo mejor aquí hay algún fumador. Yo no me considero, no lo digo por experiencia propia, lo digo porque es algo que refieren los fumadores. Cuando dejan de fumar, como que perciben más olores. O sea, como que tienen el olfato un poco atrofiado y en el momento en el que dejan de fumar, pues como que todo les huele un poco más o les huele un poco mejor, huele diferente, ¿no? Con el tema de los sabores es exactamente igual. Nosotros tenemos unos receptores que si están muy estimulados, los receptores del dulce o de salado, hace que alimentos que estén por debajo de su umbral de dulce o de salado no me sepan a nada. Esto como el que está acostumbrado a comer las comidas con mucha sal. Como no tenga mucha sal, les sabe a soso. No les gusta, pues con el dulce ocurre exactamente igual. Entonces, si yo tengo a mi niño acostumbrado a tomar galletas, yogures con azúcar y todo dulce, pues es normal que cuando le ofrezca la fruta no le parezca tan deliciosa, porque están acostumbrados a cosas mucho más dulces, entonces no aprecian del todo el sabor real de la fruta. Y con las verduras ocurre algo similar. Si mi niño está acostumbrado a comer cosas muy saladas, o gusanitos, o patatas, y yo le doy eso, pues paquete de gusanitos así como que sin nada, todos los días o cada 2 días. Además, también come muchas aceitunas que llevan mucha sal. Luego resulta que las verduras, que tienen un sabor menos intenso, pues no le saben a nada o le saben distintas, no son tan sabrosas, entonces no les gustan tanto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es analizar si yo estoy dando este tipo de alimentos y lo primero que hay que hacer es retirar este tipo de alimentos poco a poco. No hace falta que lo hagamos de golpe, sino poco a poco para ir reeducando el paladar, ¿no? Es como el que toma colacao en el desayuno. Pues,
si no te gusta la leche sola y la quieres con cacao, lo mejor es ir reduciendo la cantidad de azúcar que va en el cacao. ¿Cómo? Pues irlo mezclando poquito a poco con cacao en polvo 100%, por ejemplo, y voy reduciendo, ¿no? Cada vez menos cacao, cada vez más cacao. O, por ejemplo, cuando nosotros, yo lo veo mucho en consulta con adultos que toman con 3 cucharadas de azúcar en el café y al final son capaces de tomarse el café sin azúcar, simplemente ir reduciendo poco a poco, ¿no?, la cantidad de azúcar que le añaden. Si hay niños que toman sota caballo y quieren introducirle más verduras o más tipos de alimentos, lo que puedo hacer es, por ejemplo, combinar alimentos nuevos con alimentos que ya le gusten. Lo suyo es que si vas a probar a ofrecerle algo nuevo, que no vaya solo eso en el plato, sino que siempre vaya acompañado de un poquito de algo que le atraiga, porque es que si no, no se va a querer sentar ni siquiera a la mesa, ¿no? Luego probar a ofrecerlo de formas diferentes, cocinado de distintas maneras, porque no es lo mismo, por ejemplo, una patata cocida, una patata frita, sabe totalmente diferente, la textura es totalmente diferente. Pues con el calabacín, por ejemplo, ocurre lo mismo. Una crema de calabacín no sabe igual que un calabacín a la plancha, ni siquiera el tamaño, o sea, el tamaño va a hacer que se modifique tanto el sabor como la textura. Entonces, bueno, cuando hay alimentos que no le gustan a los niños, lo que hay que analizar es un poco qué es lo que rechaza, la textura, el sabor. Cuando ya son más mayorcitos le podemos preguntar, ¿no? Muchas veces la textura. Por ejemplo, yo con los callos no puedo, que es de las pocas cosas que no como, y es por la textura, ¿no? Bueno, pues le preguntamos al niño, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Que es como lamioso? Oye, pues si no le gusta que es como lamioso, pues voy a probar por ejemplo, un calabacín a la plancha, ¿no? Pues a lo mejor puede dar esa sensación. Bueno, pues voy a probar a ofrecerlo de otra forma. Los crujientes suelen ser muy atractivos para los niños, entonces hacer los alimentos nuevos rebozados suele ser una buena estrategia. Yo puedo hacer como una especie de San Jacobo de calabacín, ¿no? Con calabacín, queso, un poquito de jamón de york y luego los rebozo. Y les suele gustar. Y al final, como tiene el trasfondo del sabor del calabacín, se van acostumbrando a ese trasfondo y luego es más fácil producirle ya el calabacín a lo mejor cocinado de otra manera, ¿no? Entonces, lo que, así en resumen, yo diría que, pues que aparte de revisar si hay algo que va a modificar el paladar y por eso nos está condicionando, el no tirar la toalla, ¿no? Y tener paciencia, porque esto es un proceso lento, y tener paciencia y seguir ofreciendo, sobre todo seguir ofreciendo, probando diferentes recetas de distintas formas. Y no pensar que ya porque un día se lo haya ofrecido y no le haya gustado, pues que ya nunca jamás le va a gustar, ¿no? Lo pruebo más adelante, porque el gusto de los niños y las preferencias van modificándose con los años. De hecho, a todos nosotros nos ha pasado. Yo de chico pues no comía esto y ahora de más mayor sí lo como. Entonces, claro, si yo dejo de ofrecer ya, pues me estoy perdiendo, le estoy quitando la oportunidad de que algún día lo pruebe y diga, oye, pues resulta que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo recomendaría eso y luego súper, súper importante, por supuesto, dar ejemplo, ¿no? Porque si mi hijo no come fruta, bueno, voy a analizar, yo como fruta delante de él me ve comer fruta, porque es que a lo mejor no me ve comer fruta, no lo ve como algo normal, ¿no? Entonces es mucho más fácil que los niños coman aquellos alimentos que ven que los padres y las madres comen, ¿no? Así que, bueno, más o menos esas serían algunas recomendaciones. Podríamos estar aquí 2 horas hablando de esto y puntualizar un poco más, pero así a grosso modo yo creo que es por eso por lo que deberíamos empezar. Luego, si se vuelven muy tiquismiquis, como por ejemplo con la pasta solo comen pasta y tomate, ¿no? Pasta y tomate. A ver, casos tan extremos de que no coman ese plato es complicado. Si realmente solo como un plato y es muy selectivo, incluso con el tipo de tomate que lleva, estaría bien hablar con el pediatra, ¿eh? Porque hay algunos, por ejemplo, trastornos del espectro autista que pueden cursar con niños muy especiales para comer, ¿no? Entonces, ya poniéndonos en lo peor, pero que esto no es lo habitual, ¿no? En estos casos, yo jugaría, por ejemplo, pues con siempre ponerle un poco de pasta, pero voy cambiando un poco, le voy dando un toque diferente, ¿no? Un día le pongo tomate y otro día es tomate boloñesa con un poquito de carne, otro día es tomate boloñesa con un poco de zanahoria también, ¿no? En la salsa, ¿no? Y le voy cambiando un poco los ingredientes de la salsa.
sin darle, sin que se dé cuenta, le voy cambiando un poco el sabor de la salsa. Cuando ya veo que se lo come, le voy introduciendo a la pasta, pues otro alimento que le quiera ofrecer, ¿no? Por ejemplo, pues taquitos de salmón o alguna verdurita, ramilletes de brócoli un poco desmenuzados. En fin, la verdad es que, bueno, vamos a jugar siempre con esos alimentos que le gustan mucho para que nos sirvan un poco de vector para introducir ahí los alimentos. Natalia, yo te voy a hacer una pregunta. Mm, ¿Es aconsejable obligarle al niño a comer algo? Venga, 2 cucharaditas más de guisantes o 7 guisantes y luego ya te retiro el plátano. Venga, medio plátano, 2 trocitos de plátano y luego ya te comes bueno, a veces es el helado, ¿no? O las natillas o el yogur. Pero Sí, claro. se puede empujar a los niños, es decir, venga, 2 cucharaditas más de guisantes para que coma la verdad. A ver, cuando ya son más mayorcitos sí que podemos decirle, a ver, seguro que no quieres comer más, porque muchas veces le pasa a los niños más mayores es que el hermano ha terminado de comer, se levanta de la mesa y entonces el otro ya se quiere ir a jugar corriendo, ¿no? Entonces, en esos casos, oye, es que a la media hora, y tú ya lo conoces, porque también aquí no hay blancos o negros, aquí hay que valorar un poco las circunstancias de la familia. Tú sabes que si se va, a los 20 minutos va a volver a la cocina porque se ha quedado con hambre. Entonces, en esos casos, por ejemplo, mi hijo ahora mismo está en ese punto. Entonces, en ese caso, yo sí que le digo, Aarón, siéntate ahí. Digo, vamos a terminar de comer tranquilos. Digo, ahora te vas a jugar. O directamente le digo a la hermana, tú te sientas en la mesa y hasta que no terminemos todos de comer, aquí no se levanta nadie. Y cuando hacemos eso, come más. Pero yo no le obligo, ni mucho menos. Yo le digo, vamos a ver, vamos a centrarnos, es el momento de comer, no es el momento de jugar. Otra cosa es cuando tenemos un niño pequeño, que nosotros incluso le ayudamos, ¿no? Porque todavía está aprendiendo a manejar los cubiertos y insisto con la cuchara y el niño gira la cabeza para un lado o para otro. Obviamente, si el niño no quiere comer más, ¿no? Pues ahí no debo obligarlo. O mucho menos decirle, no te levantas de la mesa hasta que no se termine el plato. O no te levantas hasta que no te comas estos 2 trozos. Hombre, obviamente ahí el niño no tiene más ganas. Entonces, muchas veces es esto, ver ¿por qué dice que ya no quiere comer más? Esto es muy frecuente en los comedores escolares. Los niños comen, voy a decir una expresión que suena muy mal, pero es muy, muy típica de aquí, de a carajo sacao, como dicen en esto. Comen súper rápido y es que en 5 minutos están ya jugando en el patio. Y luego llegan a casa y los padres se quejan de que come este niño en el comedor, que es que viene siempre con hambre. Claro, va con hambre porque es que comen lo que les han puesto en el plato, que siempre suele ser una cantidad prudente para que no sobre, porque no todos los niños comen igual, pero que luego si el niño quiere más le pueden poner más. Lo que pasa es que hay algunos que son comilones, pero se comen lo que les han puesto, nada más que para irse a jugar. Entonces, bueno, ya tenemos que ver un poco realmente la situación como es, la edad del niño y si realmente es que no quiere comer más, o sea, si realmente sabemos que está saciado, pues ya está, no come más y no pasa nada. Sobre todo cuando son más chiquititos. Porque claro, cuando son más mayores pueden hacer, digamos, comidas más copiosas y estar luego también más tiempo sin comer. Cuando son más pequeñitos están comiendo con más frecuencia, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, hablando de niños de hasta 2 añitos, por ahí, a lo mejor hay algún almuerzo que es que no tiene hambre, no quiere comer, pues no pasa nada. A lo mejor en 1 hora ya sí tiene hambre. Bueno, pues en 1 hora le ofrezco la comida. O sea, que esto va a depender un poco del rango de edad. Pero vamos, obligar, no, nunca. Animar dependiendo de si es mi hijo que se va corriendo para jugar con la hermana, pues entonces vamos a ver, no, siéntate. ¿De verdad no quieres comer más? Vamos a sentarnos tranquilos, lo distraemos. Cuéntame qué has hecho hoy en el cole, para que esté a gusto y no se quiere ir corriendo a jugar, que es algo habitual. Es que, hija, con el tema de la alimentación ocurre como con la crianza, que no hay manuales escritos como tal, porque cada caso es diferente, cada situación es distinta y la misma regla no te vale para todo el mundo. Pero bueno, más o menos ahí hay una idea. Obligar, no, jamás, ¿eh? Que no se levante de la mesa hasta que no coma, eso nunca, eso 100% seguro. Bueno, dices que no hay manuales, pero yo quería cerrar, pero tengo alguna pregunta antes, pero te la voy a hacer ahora esta, pero tú has escrito una especie de manual, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que contaras un poco que si alguien estuviera interesado en saber más, qué se van a encontrar si compran tu libro. Voy a repetir el título para los que os habéis incorporado más tarde. Natalia,
Es autora de Empezar a comer sano, guía práctica para una primera infancia saludable. Cuéntanos un poco, Sí. Natalia, ¿qué me encuentro en tu libro? Vale, pues mira, si quieres te lo muestro, que además lo tengo aquí. Bueno, pues mira, guía práctica se llama así precisamente porque yo le quise dar ese enfoque práctico, ¿no? Porque la teoría está muy bien, pero luego la realidad es totalmente diferente. O sea, la teoría de lo que deben de comer los niños está muy bien, pero luego es verdad que nos encontramos con mil problemas y cada niño es diferente y no sabemos cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, en mi libro, no sé si lo veis por aquí, ¿vale? Yo he abordado varios momentos, ¿no? De hecho, viene con distintos colores, tiene una rayita aquí cada sección y abordo tanto lo que es la lactancia, es decir, desde el nacimiento hasta los 6 meses, como lo que es la etapa de la alimentación complementaria, desde los 6 meses hasta los 12 meses, y luego ya, pues, los niños un poquito más mayores, que viene a ser más o menos desde el año hasta los 3 años, ¿no? Y luego al final hay una parte con recetas, ¿no? Bueno, yo este libro lo escribí porque cuando yo me quedé embarazada de mi primera hija, eché el libro real. Un libro que escrito no por una nutricionista, sino por una nutricionista y madre que ha sufrido las dificultades de todo el proceso de alimentación infantil en sus propias carnes. Es decir, sí, yo sé que los niños hasta el año, hasta los 2 años no deben de tomar azúcar, que el azúcar es mejor evitarla, tal, pero la realidad es que tú vas a bajar al parque y le van a ofrecer unas galletas a tu niño y tú no sabes qué hacer. Entonces, de hecho, muchas familias, las que comentaba antes, ¿no? Que se van al extremo radical de no pueden tomar azúcar, muchas veces es porque se han leído la teoría y la llevan ahí a rajatabla porque se piensa que si no es que eso es horrible, ¿no? Entonces, mi libro un poco te da ese toque de realidad, ¿no? Te pone ante situaciones que yo he sufrido como madre, situaciones que a mí me han referido pacientes, situaciones que familias me han hecho a mí llegar, que les han generado dudas, ¿no? Y ante todas esas situaciones, pues yo a lo largo del libro voy explicando un poco la forma de actuar, incluso el qué hacer cuando el niño come con los abuelos. Y resulta que los abuelos pues no le dan lo que yo quiero que le den. ¿Qué hacer, no? Y es un libro que no pretende ser radical, sino que trata pues eso, de dar un poco de sentido común, ¿no? Y de que aprendamos a encontrar un equilibrio, ¿no? Entre todo. Por eso le quisimos poner el nombre de guía práctica, ¿no? Porque es una guía práctica. Todas las compañeras, todas sin excepción que yo tengo, que son nutricionistas, que veían alimentación infantil en consulta y trataban a niños, todas, y te puedo decir que no hay una de ellas que haya dicho lo contrario, en el momento en el que han sido madres, les ha dado un clic y un cambio brutal en su forma de abordar las consultas de alimentación. ¿Por qué? Porque es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y luego, muchas veces pues no sabes cómo poner en práctica ciertas cosas y al final es la experiencia como madre la que te lo da, el entendimiento. Yo siempre digo que uno jamás sabrá cómo de inmenso es el amor de una madre hasta que no es madre. Y me dirá, y el que sea madre que me haya pasado lo contrario, que me lo diga. Digo, pero yo jamás me podía entender que yo iba a amar y a querer tanto a mis hijos. Hasta que no fui madre no entendí ese tipo de amor. Pues algo parecido ocurre con la alimentación. Yo antes era, vamos, en la consulta, pues mucho más radical y más tajante en las recomendaciones. Y ahora soy mucho más flexible, porque bueno, vamos a ver la situación, es verdad que hay ciertas cosas que sí que debemos trabajar si lo estamos haciendo mal, y luego ir valorando un poco según cada caso. Es un libro que intenta transmitir tranquilidad, empatía. A mí lo más importante de mi libro y me encanta es que es un libro diferente, ¿no? Porque no es un libro de nutrición, alimentación y ya está, sino que aporta mucho más. Aporta tranquilidad y yo creo que
muchas familias se ven reflejadas en muchas de las cosas que abordo en el libro, porque pongo también muchos ejemplos y recomendaciones de cosas que yo también he ido haciendo con mis hijos, he ido contando cosas que me han ido pasando, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues en la parte de recetas, son recetas, por ejemplo, recetas con verduras, ¿no? Recetas que suelen gustar a los niños cuando tenemos dificultad con el consumo de verduras porque son muy selectivos. O recetas, por ejemplo, para hacer algún dulce que no sea ultraprocesado, sino que sea un poco más saludable, ¿no? También incluso algunos helados. Luego, ¿qué más recetas hay por aquí? Recomendaciones, por ejemplo, para cuando queremos hacer un cumpleaños, sobre todo de los más pequeños, y queramos poner cosas saludables. La verdad que los cumpleaños saludables tienen un éxito brutal. De hecho, todo se come, o sea, no sobra prácticamente de nada cuando ponemos un montón de fruta y colocada de distintas formas, aparte de, bueno, todas las ideas que pongo en el libro, ¿no? Es un éxito que además contagioso, porque yo recuerdo que yo empecé un poco con la dinámica, sobre todo cuando son niños más pequeños, que tampoco es que deban comer un azúcar ni siquiera un año, no le vas a poner, o dos años, ¿no? Tampoco hace ahí un cumpleaños de ¿no? Entonces, gusta tanto porque luego los niños llegan nerviosos a casa, no les entra la cagalera esta que habíamos comentado que le pasa a algunos después de años. Entonces, muchas familias van cogiendo ideas y las van trasladando a cumpleaños. Eh, Verás como sin darte cuenta alrededor de ti los cumpleaños de los otros amiguitos tal, se van un poco contagiando un poco del rollito, ¿no? Y, y bueno, en general, yo estoy convencida, vamos, lo sé, que el que lee el libro se va a encantar. Encantado porque ya os digo que es un libro diferente. Aunque hablo de Baby Led Winning, no es un libro de Baby Led Winning, es mucho más. Natalia, me quedan unos 5 minutos porque no quiero retenerte mucho y tampoco quiero retener a la gente que está aquí con nosotros. Y la verdad es que hay un montón de cosas que me gustaría seguir hablando contigo porque estamos hablando mucho de la alimentación de los niños, pero a mí me gustaría hablar también de nuestra alimentación, me gustaría hablar de la alimentación de la familia, cómo orientarlo. Ceno yo después y pero los niños cenan antes, cenamos todos en familia, hago un menú para mí, hago otro menú para los niños. Bueno, hay un montón, qué pasa con las mujeres que acaban de dar a luz, qué tienen que comer, qué no tienen que comer. Y bueno, pues esta lista de preguntas desgraciadamente no nos va a dar tiempo a responderlas, pero sí hay una que te quiero hacer, por si hay alguna madre lactante por aquí o que escuche después esta grabación, que es qué pasa cuando estoy dando el pecho con el azúcar. ¿Y qué pasa también durante el embarazo? Porque yo recuerdo una vez durante mi embarazo, en una reunión de amigos, había había un bol de patatas en la mesa y yo parecía una muerta de hambre y no podía parar de comer esas patatas. Eran unas patatas con algún tipo de sabor. No sé qué sabor era, pero yo jamás me había visto en una situación así y no paraba, no paraba, no paraba. Parecía que que no había comido durante meses y que eso es lo único que existía. Había cosas muy ricas en la mesa, mucho más interesantes que las patatas, pero algo tenían esas patatas que yo no podía dejar de comerlas. Entonces, a ver si nos da tiempo a que nos respondas estas dos preguntas. ¿Qué necesidades tiene la mujer durante el embarazo y por qué, si es que es verdad, durante la lactancia algunas mujeres sienten que desean más azúcar, tal vez la necesitan? No lo sé, cuéntanos, por favor. Bueno, vamos a ver, realmente, a ver, nuestro cuerpo durante tanto en el embarazo como en la lactancia tiene unas necesidades energéticas mayores, es decir, necesitamos consumir un poco más de energía porque pues cuando estamos embarazadas estamos creando un ser dentro nuestra y cuando estamos dando el pecho estamos produciendo un montón de leche para alimentar a un bebé. De hecho, una madre lactante pues, puede necesitar hasta unas 500 kilocalorías más al día que una mujer que no está dando el pecho. ¿Qué ocurre? Pues que energía que demanda el organismo, bueno, evidentemente pues hacen falta proteínas porque estamos produciendo un organismo, un cuerpo y tal.
necesitamos algo de proteína también, porque la leche va proteína, pero sobre todo necesitamos azúcares, hidratos de carbono que van a ir en la leche, aparte también de grasa. Y luego, muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de esto que te pasó a ti con las patatas, hay cosas que no se pueden explicar en el embarazo, nos da antojo por algo súper raro y no lo podemos controlar, ¿no? Normalmente dicen que estos antojos pues van enfocados un poco a suplir, digamos, un déficit de algo. Por ejemplo, en la que se le antojan las aceitunas porque necesitan más ácido fólico, dicen, ¿no? Pero bueno, realmente lo que ocurre es que, bueno, a lo mejor tenemos ganas de algo dulce porque necesitamos como mantener unos niveles de azúcar más constantes a lo largo del día y si, por ejemplo, nos comemos pues, un sándwich de nocilla, ¿no? Nos lo comemos 2 días porque tenemos el bote, nos ha gastado y nos lo tomamos 3 días seguidos, es que crea adicción. Entonces, al final, el cuarto, el quinto, el sexto día estás comiendo el bote de nocillas. A mí eso me pasó con mi hija. Un día se me antojó, me lo compré y claro, como estaba el bote, me comí 2 o 3 y ya era un enganche total a los sándwiches de nocilla, que dije, no compro más nocilla porque es que si no me voy a poner como una vaca. Entonces, luego encima con las patatas fritas estas, es que si se suma, como digo yo, se suma el hambre con las ganas de comer, ¿no? Más que realmente tu cuerpo necesita energía y encima pruebas un alimento que está súper palatable, que tiene ahí una mezcla de grasas, de potenciadores del sabor y tal, ¿no? Como las Pringles, ¿no? Que dicen, cuando haces pop ya no hay stop. Y es que es verdad. Es que tú no tienes hambre, tú coges un paquete de Pringles, te lo zampas entero sin problema ninguno, este saladito, es que están preparados para que no podamos resistirnos. Entonces, pues bueno, esto no ocurre en todos los casos. Hay mujeres que no tienen estos antojos de dulce, de hecho hay algunas que las pobres con las náuseas que prácticamente no pueden ni comer, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer para intentar evitarlos, ¿no? Es llevar una buena planificación, es decir, asegurarnos de hacer 5 o 6 comidas al día, porque si no, cuando nos entre hambre, nos va a entrar un hambre atroz, que nos vamos a comer al que tengamos al lado. Y si encima es algo que está rico, que es hiper palatable, que tiene mucha sal, mucho azúcar, es que nos va a costar muchísimo parar. Entonces, simplemente, pues eso, tenerlo en cuenta, contar, por ejemplo, si estamos dando el pecho, que yo voy a necesitar más agua de la normal y una ingesta mayor y asegurarnos que esa ingesta la voy programando y la voy consumiendo a lo largo del día con alimentos saludables para evitar que llegue un momento en el día en el que diga al cuerpo, oye, porque no me estás dando lo que yo necesito y entonces te parece todo lo que no es sano y encima engancha. Así que básicamente eso es lo que pasa. Pues Natalia, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Muchísimas gracias por venir aquí a Relájate y Educa. Voy a decir por última vez el título de tu libro para que no se os olvide a los que estáis por aquí. Empezar a comer sano, guía práctica para una primera infancia saludable. Y ella es Natalia Moragues, tiene una cuenta en Instagram y como veis es estupenda, sabe muchísimo, es una gran profesional. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí, Natalia, y espero que te vaya fenomenal y a todos los demás también. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, esperemos que hayan aprendido un poquito, con que hayan aprendido un poquito o algo nuevo, ya me conformo a los que nos han visto en directo o a los que nos van a ver después cuando esté esto grabado. Gracias, Natalia. Un fuerte abrazo. Adiós a todos. Chao.